diestra de poder, de amor, de justicia, de misericordia y de bondad. Tú eres el Dios que está, Señor, cada día impregnando nuestros corazones de la vida tuya, Señor amado. Gracias por permitirnos honrarte en esta mañana, por permitirnos darte con agradecimiento de nuestro corazón. Gracias, Dios, por cada dador alegre, por la fidelidad, Señor, que tú vas despertando en el corazón de tu pueblo, Señor, para que no solamente te honremos de labios, sino de verdad con nuestro corazón. Gracias por las palabras que tienes preparadas esta mañana para nosotros, por lo que nos vas a enseñar, por lo que vas a grabar en cada uno de nosotros, por lo que tú mismo vas a escribir en cada una de nuestras vidas. Bendito Dios de los cielos, gracias te damos en el nombre precioso, puro y santo de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, precioso y eterno Salvador. Aleluya. Buenos días. Son bienvenidos en esta mañana. Que el Señor bendiga a cada uno de sus corazones y bendiga cada una de sus vidas de una manera sobrenatural. Vamos por favor a Ezequiel, capítulo número 36. Ezequiel, capítulo número 36. Versículo número 24, 36, 24. Que allí nos deja ver cómo el Señor desea llevarnos de la simpleza a la profundidad, de lo externo a lo íntimo. Y dice: y yo os tomaré de las naciones, yo recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y qué hermoso como el Señor nos deja ver el deseo que Él tiene de poner en nosotros un corazón nuevo y Él mismo escribir en él, ¿cierto? Donde Dios, así como un día inspiró a tantos hombres guiados por el Espíritu a escribir la palabra del Señor, así ahora el deseo de Dios es que esta palabra sea escrita por su propia mano dentro de cada uno de nosotros. Y solamente es algo que Dios única y exclusivamente puede escribir dentro de cada una de nuestras vidas. Me llama mucho la atención algo que sucedió al comienzo, y es que cuando el Señor lleva a Moisés al monte para darle por primera vez las tablas de los mandamientos del Señor, me llama mucho la atención que esas primeras tablas fueron hechas por la mano de Dios. La Escritura da testimonio de que allí fueron escritas por la propia mano de ¿quién? Por la propia mano del Señor, evidenciando cuál es el deseo de nuestras vidas. Hay muchas cosas que los seres humanos han escrito en nuestro corazón y han dejado marcas, lo que han escrito en nuestras vidas. Hay personas que han dejado huellas de amor en nuestro corazón y las recordamos, y muchas veces, si llevamos tiempo sin verla, nos producen nostalgia porque su compañía y la relación con ellos fue de bendición para nosotros, nos enriquecieron, hicieron cosas buenas. Pero también pasa que hubo otras personas en nuestras vidas que también escribieron en nuestro corazón y dejaron huellas de dolor, ¿cierto? Que a veces pensamos que si las echamos al olvido, ¿cierto?, van a ser sanadas, y resulta que de pronto vuelve y aparece esa persona en nuestro escenario y muchas veces revive todo aquello que un día dejó escrito de manera dolorosa en nuestro corazón. De manera
que cuando comparamos lo que los seres humanos pueden escribir en el corazón del hombre, comparado con lo que Dios puede escribir, indudablemente nosotros damos gracias por esas personas que nos han bendecido, pero indudablemente nuestra elección tendría que ser: yo quiero que Dios mismo escriba dentro de mi corazón, ¿cierto? Porque Dios dejaría huellas en mí de su eterno y glorioso amor, unas huellas que jamás se podrán borrar, porque es más, la palabra de Dios dice que aún a Jesús en el cielo lo vamos a ver, y lo vamos a ver con las huellas del amor por nosotros, porque aún en el cielo, ya Jesucristo glorificado dice que aún en sus manos se ven las huellas de los clavos, que aún su costado se ve la herida, porque esa es una herida que manifiesta el eterno amor de Dios por nosotros. Por lo tanto, será una herida imborrable que siempre nos recordará la obra gloriosa que Dios hizo por cada uno de ¿quién? Por cada uno de nosotros. El Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel, que se había instalado en Egipto, y en 400 años que Israel vivió en Egipto fueron años suficientes para que toda la imagen de Dios se borrara en el corazón de los israelitas, a tal punto que los israelitas empezaron a clamar a un Dios que ellos ni siquiera conocían. Porque aun cuando el Señor se le revela a Moisés en la zarza y le dice que su deseo es enviarlo porque ha escuchado el clamor de su pueblo, la esclavitud en la que se encuentran, vemos que Dios sí conoce a su pueblo, pero su pueblo no conoce a su Dios. Y en esa situación, una de las cosas que Moisés le pregunta al Señor: y si yo voy y les digo que voy de parte de Dios, les digo que ¿quién me envió? Y es la primera vez que el Señor empieza a revelarse como el yo soy. Dígales, el yo soy me mandó. O sea, que cuánto conocía el pueblo de Israel de Dios. Y son 400 años en los que está en Egipto. De manera que lo que tiene grabado en su estilo de vida Israel no es el estilo de vida de Dios, sino todo lo que ha aprendido de Egipto durante todos esos años. Sus padres aprendieron en Egipto, y cuando enseñaban a sus hijos conforme al modelo de Egipto, y tal vez nombrando a Dios, pero con un modelo muy diferente al de Dios dentro de su caminar. ¿Cuántas cosas se grabaron en sus corazones, pero de pronto aparece Dios en el escenario para sacarlos de su lugar de esclavitud? Y el Señor dice, para llevarlos a una tierra que Él había planeado. ¿Para quién? Para ellos. El Señor diciéndoles: mire, ustedes están aquí plantados, esto se ha convertido en su estilo de vida, esta es la forma de pensar que ustedes tienen, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo planeé para ustedes, ¿cierto? Ahora Dios se propone sacarlos de donde ellos están para llevarlos a donde Él planeó tenerlos, porque recuerde que cuando la Biblia empieza a hacer la descripción de la tierra prometida, es la descripción de un lugar, es como si estuvieran describiendo el paraíso, porque la misma palabra empieza a describir que es un lugar de valles, de montes, de vegas, de ríos abundantes, de flores. Mejor dicho, uno empieza a leer ese lugar, y el Señor quiere cambiar totalmente la vida de estos israelitas. Entonces Dios se manifiesta y empieza a sacarlos de Egipto. Se manifiesta con mano poderosa y ellos empiezan a conocer a Dios. El asunto es que empiezan a conocer a Dios, pero relacionan mucho a Dios con todos los conceptos que aprendieron en Egipto. Siempre quieren ver a Dios como aprendieron en Egipto, ¿cierto? Lo quieren ver así. Y tal vez ellos muchas veces vieron al faraón enojado contra alguno de los dioses que tenía en Egipto, como si el faraón le diera órdenes a ese Dios para que ese Dios le diera lo que él quisiera. Recuerde que ellos tenían dioses
de acuerdo a sus necesidades. Cuando necesitaban cosechas, entonces venían a honrar al Dios de la cosecha, pero solo con el propósito de que la tierra diera fruto. El mismo río Nilo que tenían era para ellos un dios, fue el primero que fue castigado. Ellos lo honraban a manera de Dios, pero todo era para beneficiarse y solo honraban a esos dioses de acuerdo al beneficio que ellos estaban ¿qué? Buscando, de manera que si en algún momento encontraban que esos que ellos llamaban dioses no le concedían, inmediatamente manifestaban el enojo y el disgusto, y de esa manera aprendió ¿qué? Israel, de manera que ahora empieza a ver la manifestación gloriosa de Dios con un poder excepcional, como se manifestó durante las 10 plagas, ¿cierto? Porque fueron manifestaciones extraordinarias donde Dios le dejó ver no solamente a Egipto, sino a Israel, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿cierto? Porque Dios hizo en Egipto como le plació, y nadie lo pudo detener. Cuando le plació, cogió el río Nilo y lo volvió sangre, y el que abría la llave y el que volcaba un jarro, lo único que salía era ¿qué? Era sangre. Nosotros siempre expresamos que la sangre normalmente en nosotros no produce un agrado, ¿cierto? La sangre produce, es otro tipo de sensación que levándonos como angustia. Usted ve, hay una persona que se puede hacer una cortadita así chiquita, pero el reguero de sangre hace que ya se le ve como impresionante. Ya uno piensa que ese pequeño rasguño es una herida de muerte, simplemente porque la sangre nos hace ver de una manera diferente esa condición. Ahora, imagínate nada más ese escenario de tú abrir la llave del lavamanos y sale sangre, abre la llave de la cocina y sale sangre, abre la nevera y el hielo es sangre, abre la nevera y el cosito de agua que tiene ahí lo va a espichar y es sangre, suelta el inodoro y lo que sale es sangre. Eso era un escenario aterrador, y el Señor estaba al control de ¿quién? Y vinieron todas las plagas. El Señor hizo que pasara algo que tal vez pues nunca he vuelto a leer en la palabra, y no sé si históricamente hubiese podido volver a suceder, donde particularmente el agua cayó encendida, porque dice que cayó granizo y el granizo era fuego, o sea, era agua encendida, algo que rompía los esquemas naturales, algo que rompía las leyes científicas de todo lo que acontecía. Y pasaron todas las 10 plagas. Después el Señor termina con un asunto grandioso de abrirles el mar, pasan por medio de él en seco, salen al otro lado. Es otro acontecimiento que nuevamente rompe todos los esquemas humanos, y el Señor dándose a conocer a Egipto, pero Egipto lo veía como alguien temible, pero para su pueblo, era para que su pueblo viera a alguien que los estaba amando entrañablemente, porque un pueblo que tenía los mismos gustos de Egipto, las mismas costumbres de Egipto, las mismas palabras de Egipto, que Dios estuviera haciendo una diferencia, eso solamente era un acto de amor. Eso solamente era un acto glorioso de la misericordia del Dios eterno sobre estas vidas. Salieron, hace poquito estuvimos estudiando cómo apenas tuvieron sed, se enojaron con el Señor y cómo venían sedientos, y estuvimos mirando cómo el Señor sanó las aguas amargas de Mara, y el Señor allí les endulzó las aguas y después los llevó a un lugar donde había muchas fuentes, donde habían 7 fuentes, y los sació de una manera sobrenatural. Pero el que el Señor hubiera sacado a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, significaba que Dios iba a hacer una transformación total de ese pueblo. De ese pueblo donde Dios no solamente iba a sacar a ese pueblo de Egipto, porque ya físicamente no estaban en Egipto. Egipto, ¿cómo había quedado? Destruido, era un montón de ruinas, ¿sí? Toda la fuerza de Egipto, ¿dónde había quedado? Todas las riquezas de Egipto, ¿dónde habían quedado? O sea, todo el poder del hombre se había desvanecido cuando el poder del hombre se enfrentó al poder ¿de quién? Del Señor. Ahí vemos es como al poder del ser humano enfrentándose al Señor. Era prácticamente una lucha entre el faraón, que era un simple hombre, y Dios. Y definitivamente el faraón no pudo hacer absolutamente nada, y todo su reino ¿en qué quedó? En absoluta ruina, porque el único reino que permanecerá eternamente y para siempre es el de nuestro Dios. Amén.
Y está el Señor sacándolos, ya los sacó de allá, ya pasaron el mar, van rumbo. El Señor sabe que la travesía para llegar hasta la tierra prometida son 40 días. 40 días es el tramo, un tramo demasiado corto, ¿cierto? Donde tal vez Dios los quería llevar muy rápido. El asunto es que Dios tuvo que hacer que se detuviesen en el desierto. Porque el problema serio que llevaba Israel era que ya había salido físicamente de Egipto, pero ahora venía el trabajo más tremendo para el Señor. Porque para Dios fue más costoso sacar a Egipto del corazón de Israel que haber sacado a Egipto físicamente de allá. Realmente eso fue, en cuestión más o menos duró 9 meses, duró todo el tiempo de las plagas, lo que dura un embarazo. O sea, el Señor trayendo esos dolores de parto para dar a nacimiento a su pueblo. 9 meses duró que lo sacara físicamente. Y los 40 años en el desierto no alcanzaron para sacarles a Egipto de su corazón. Entonces, qué fácil es que Dios nos saque de allá, que nos saque de allá de muchas cosas que hacíamos y que ya no hacemos. El asunto es que toda nuestra vida Dios va a estar tratando en sacar a Egipto, los conceptos de Egipto, los pensamientos de Egipto, el modo de vida de Egipto, los conceptos que Egipto, que el mundo tiene de Dios, arrancándolos el Señor de nuestro corazón para poder introducirnos a la tierra ¿qué? A la tierra prometida. Porque si Dios nos introduce así a la tierra prometida, entonces haremos lo que harían los egipcios con sus dioses. Cuando no les daban lo que ellos querían, se rebelaban, ¿cierto? Muchas veces en lugar de bendecirlos, ellos mismos maldecían a sus dioses cuando no obtenían lo que ellos esperaban. Y ese camino lo manifestó innumerables veces Israel por el desierto. Tenemos sed y si no hay agua, vamos para Egipto. Tenemos hambre, si no hay comida, nos vamos para Egipto. Y eso era una y otra vez. Eso era como el pan de cada día. El pan de cada día. Israel no estaba pensando cada día en cómo consagrarse más a Dios, sino o me da o me devuelve. O me da o me voy. O me da o no me congrego. O me da o no oro. O me da o no leo la Biblia, ¿cierto? Y ese concepto es el concepto de Egipto, que Dios tiene que sacarlo de nuestro corazón y sacarlo de nuestra vida. ¿Y cómo lo va sacando Dios de nuestro corazón? Como lo empezó a hacer con Israel. Simplemente que nosotros tenemos que ir siendo sensibles, porque Israel en su gran mayoría no fueron sensibles a cómo Dios se les fue mostrando para que ellos le fueran conociendo. Porque ¿de qué se trata la vida eterna? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. No podemos perder de vista de qué se trata ser cristiano. De conocer al Señor, de conocerlo. Vayan entonces conmigo y nos vamos a introducir entonces en cómo Dios empieza a manifestarse a ellos. Éxodo, busque Éxodo 16 por ahora, en un momento vamos a ir allá. ¿Cómo se había entonces convertido Israel en esos 400 años en Egipto? Pudiéramos decir que Israel se había convertido en un pueblo degenerado. Y cuando hablamos de degenerado, no era un pueblo lleno de vicios, porque una persona no necesita ser degenerada, ¿cierto? Porque la veamos en la calle con un costalado. Hay mucha gente que está muy bien vestida, con muy buenos trabajos, con muy buenas posiciones, con renombre, y su corazón está podrido, ¿cierto? Nosotros vemos la maldad como más grande si la persona es más pública, ¿cierto? Entonces uno ve que si el que está allá como importante roba, es malísimo,
pero si yo robo es por necesidad. Pero es lo mismo, ¿sí o no? Ahí el único problema es que usted no puede robar todo lo que el otro roba, ese es el problema. Como dijo una señora en estos días, me hizo dar tanta risa, que ella estaba hablando de estos políticos, como son, de ladrones, pero saquen lo que más rabia me da, decía así. ¿Y yo qué digo? Que a mí no me toca nada, eso es lo que a mí me da rabia, eso es lo que a mí realmente me hierve la sangre, es que a mí no me toca nada, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si nos tocara? ¿Qué pasaría si nos empezara a tocar una porcioncita? ¿Sí o no? Ahí sí todos felices, ahí sí no. ¿Cierto? Entonces, nuestro concepto cambia en todo cuando nos hacen partícipes, ¿sí o no? No es lo que me unten la mano y enseguida ya baja toda la condición y todo el concepto de mi corazón y de mi vida, ¿cierto? Tuve la oportunidad de trabajar unos años en el Hotel Las Colinas y los fines de semana me correspondía hacer el reemplazo del auditor nocturno. Entonces siempre los sábados me tocaba trasnochar. Y no se imagina el asombro, venían los senadores de la República y llamaban a las 12 de la mañana, de la noche, 1 de la mañana. Yo era recepcionista, contestaba, ¿qué le puedo servir? Decía, le doy 500,000 pesos ya, consígame un muchacho de unos 10 años bien lindo y súbamelo 500,000 para usted. Y eso era 1997, 500,000 pesos en ese entonces era como que ganaran 5 millones hoy. Y consígamelo. Yo, no, yo aquí no presto ese servicio. ¿No? Yo ya estaba en las manos del Señor. Pero uno veía a esos hombres tan elegantes, tan respetados, todo el mundo rindiéndoles venia, el doctor, no sé qué, si sé cuándo, cuando los veían con el deseo de sacarse foto, pero había que verlo a medianoche, transfigurados, deformados totalmente, dejando salir toda la lepra de su corazón, volviéndose externa. Ya en la noche se evidenciaba lo que realmente era, toda esa apariencia del día en la noche se desvanecía y se hacía como nada dentro de sus vidas. Entonces uno mira y hoy hay muchas personas que están consumidas por los vicios, drogas hoy en día, que ya no solamente marihuana, sino una inmensidad de pastas, medicamentos y cantidad de cosas. Y muchas de estas personas son llevadas a centros de rehabilitación. Y pasan unos meses y se ven como recuperados, como que salieron de su condición, como que están mejor. El asunto es que se han mejorado su apariencia, pero todavía en su corazón permanecen igual. ¿Y cómo sabemos que permanecen igual? Porque ya salen, regresan a sus casas y en su casa se les empieza a proveer. Si tú coges una persona de esas y dices, bueno, no, ya está sumamente rehabilitado, le empieza a proveer de todo. Y cuando menos piense, cogió todo lo que recibió y eso se volvió en... ¿Con qué va a financiar? Volver a ir al mismo sitio donde había que... ¿Sí o no? ¿A cuántos volvieron a casa, les compraron zapatos y a los 3 días vendieron sus zapatos para volver al mismo sitio? No era que ya estaban rehabilitados, porque se necesita mucho más que un cambio de apariencia, ¿sí o no? Esa persona, mientras no haya un cambio en su corazón, ¿sí?, con todo y lo que mejore su apariencia, siempre va a terminar llegando ¿a dónde? A lo mismo, ¿cierto? Yo no estoy con esto pensando en que sea malo que Dios nos bendiga. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios nos da. El asunto es que nosotros sí tenemos que entender que por encima de todo el bienestar que podamos recibir de parte de Dios, necesitamos un corazón nuevo. Y necesitamos un corazón nuevo porque si no, aún lo que Dios nos dé, lo vamos a utilizar para corrompernos. ¿Qué hizo Salomón? Salomón utilizó todo lo que Dios le dio para corromperse. Fue lo que hizo Salomón. Dios le dio sabiduría, Dios le dio renombre, ¿sí? Y después de haber visto esa magnificencia de Dios, después de haber visto esa grandeza de Dios, es un hombre que termina con 1000 mujeres. Entonces le pregunto, ¿qué tanta honra había en ese hombre después de que recibió? Utilizó todo lo que Dios le dio para corromperse más,
porque eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros necesitamos entender que necesitamos un corazón nuevo. Amén. Dios es bueno, Dios no falta, Dios envía todos los días su cuidado, pero si no tenemos un corazón nuevo, lo que Dios nos dé se va a convertir en un instrumento para corrompernos y para irnos en la dirección equivocada. Lo malo no es la bendición, lo malo es el estado en el que está mi corazón y mi vida. ¿Y cómo estaba de metido Egipto en el corazón de Israel? La pregunta es: ¿cómo está de metido Egipto en el corazón de quién? En el corazón de la iglesia, en el corazón nuestro. Vayan entonces conmigo, por favor, a Éxodo, en el capítulo número 16, versículo número 1 en adelante. Éxodo 16, 1 en adelante, dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos días han pasado? 45 días. Dice que a los 15 días del segundo mes. Hace 45 días pasaron por el medio del mar. ¿Qué tan reciente es ese milagro? 45 días. Póngale alrededor de unos 2 o 3 meses que estaban viendo señales allá en el desierto. Y hace 15 días que vieron cómo el Señor sanó las aguas amargas de Mara y las volvió dulces y les sació la sed que tenían en el desierto. Ha pasado realmente, son muchas cosas las que Dios ha hecho, de manera que uno no puede decir que es que no ha visto la mano del Señor. El asunto es que podemos ver la mano del Señor, y el ver la mano del Señor hace que nos olvidemos fácilmente de Él. Lo que no va a dejar que nos olvidemos de Dios es ver el rostro de Dios, el diferente, ¿cierto? La iglesia viene y quiere ver la mano de Dios, por eso recibe de Dios y va a servir con una gran facilidad del Señor. Mire cuán corrupto fue Jacob hasta que vio cara a cara al Señor. ¿Cuándo cambió su corrupción? ¿Cuándo dejó de ser el engañador, el avión, el que le quería sacar ventaja al otro? ¿Por qué vivía así? Piensa nada más eso. Cada vez que nosotros pensamos así, de esa manera, nos falta un encuentro con el Señor. ¿Por qué estoy así corrupto? Que me falta un encuentro con el Señor. Después de ese momento en que Jacob se encuentra con el Señor, y él mismo dijo: vi cara a cara al Señor y fue librada mi alma. Dice que, es más, lo que le pasó en el lugar secreto con el Señor, que el Señor no lo dejó ver de una manera física, evidenció todo el cambio que Dios hizo. Porque ¿cómo entró Jacob caminando al lugar secreto? ¿Cómo salió? ¿Sí o no? Cuando se encontró con el Señor, le cambió su caminar. ¿Por qué le cambió su caminar? Porque Dios en ese encuentro le cambió su corazón. ¿Qué necesita ver la iglesia? Bendito Dios que nos ha permitido ver su mano, generosa, abundante, extraordinaria. Porque Dios a un pueblo infiel le ha sido muy fiel. Muy fiel. Pero ese pueblo va a seguir dando vueltas en el desierto si no se encuentra con el Señor. Y cada vez que Dios no le conceda lo que quiere, entonces va a estar diciéndole al Señor: me devuelvo. Si usted no me da lo que yo quiero, Egipto me lo da. 45 días han pasado, demasiado reciente. Se le puede a uno olvidar tan fácil lo que vio y lo que vivió, porque es que ahí no es lo que le contaron, ahí cada uno contaba. Si usted le preguntaba a un niño qué pasó hace 45 días, ese niño le podía decir que vivió. No necesitaba que nadie se lo contara, no necesitaba ir a una escuela para que se nos narrara. Él contaba su experiencia, su vivencia. Si llamaba a un anciano, ese anciano le iba a contar su vivencia. Todos lo habían vivido, porque todos habían pasado por medio del mar en seco. Era una vivencia, pero con qué facilidad se les
olvidó. Dice acá, verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se quejó. Murmurar es quejarse, murmurar es hablar mal. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, 45 días, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Los que murieron en la tierra de Egipto, ¿bajo qué condiciones murieron? Murieron bajo el juicio de Dios. Yo te pregunto, ¿a dónde va alguien que muere bajo el juicio de Dios? Y estas personas le están diciendo, por un pinche plato de comida, le están diciendo al Señor, mejor nos hubiera ser muertos por tu juicio, ir al infierno, que están aguantando aquí hambre. ¿Conocían a Dios? No tenían ni idea de quién era Dios. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor. Estaban hablando neciamente. ¡Qué necedad! Estaban hablando como le hablaban los egipcios a sus dioses. En la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Entonces, si estaban tan satisfechos, ¿por qué empezaron a clamar? Si estaban tan satisfechos, ¿por qué empezaron a clamar? Porque el Señor le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, que se siente sumamente afligido. Y ahora vienen y le dicen al mismo Dios, allá estábamos saciados. Allá no lo necesitábamos, pues, no sé, ¿por qué nos apareció? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Verso 4. Yo no sé cuando usted lee versículos, pero esta mañana mientras estudiaba todos estos versículos, a mí me derriten estos versículos donde el Señor se expresa. Porque mire lo que dice el verso 4. Y el Señor dijo a Moisés, parrandada de degenerados, ¿para qué los saqué de allá? Sí, no los hubiera matado. Es que si no los maté allá, los mato acá. Pero mire la respuesta de Dios. Es un reto grande el que le están haciendo. Es un desaire el que le está haciendo el pueblo al Señor. Y mire cómo dice el Señor. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover. Miren lo que ellos están diciendo. Estábamos satisfechos en Egipto, mejor era morirnos allá. Y el Señor viene y les dice, pero les voy a dar alimento. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y mire, mientras el reto que le estaba haciendo el pueblo, el Señor nos deja ver que Él no cambia, que su amor permanece y es hermoso para con nosotros, pero que esa actitud no honra en ninguna manera al Señor en nuestro caminar y en nuestras vidas. ¿Qué les quiere expresar el Señor a este pueblo con todo esto? En medio de ellos decir que están satisfechos, el Señor dice, y les voy a dar alimento. Y por primera vez aparece un alimento provisto por Dios desde el cielo mismo. El maná. ¿Sí? ¿Saben por qué llama maná? Porque ellos se preguntaron, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto en hebreo? Es maná. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El alimento que Dios les estaba, ¿qué?
que Dios les estaba proveyendo. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer? Iba a hacer descender pan del cielo. Iban a ver un milagro que, comparado con lo que ellos han visto hasta el día de hoy, es exageradamente poderoso. Y ese milagro, los de antes permitieron que vieran la mano del Señor, pero este maná nos va a dejar ver en todo lo que vamos a estudiar esta mañana, que el maná lo usó Dios para darles a conocer su corazón. O sea, el Señor estaba pensando en sacarlos de eso superficial para llevarlos ¿a dónde? A lo íntimo. Yo creo que el Señor los miraba y decía, hablan así porque no han ido a lo íntimo, pero yo los quiero llevar a lo íntimo, porque en lo íntimo cambiaré la forma en que ustedes se expresan. En lo íntimo cambiará la forma en cómo ustedes me miran. Cambiaré los conceptos que ustedes tienen de mí. Así que el Señor está pensando frente a esas rebeliones, manifestarles un amor que atraiga sus corazones hacia Él. ¿Está pensando el Señor en destruirlos? No, pero todo lo que están haciendo sí los hace merecedores de ello. Entonces va a acontecer un milagro extraordinario. Si usted me acompaña, por favor, a Números. Números en el capítulo número 1, versículo número 45. Para que juntos hagamos la cuenta, naturalmente, de lo que pasaba allí de manera inicial. Verso 45. Números, ¿saben por qué se llama el libro de Números? ¿Alguno sabe? Se llama el libro de Números porque ahí fue donde contaron al pueblo. Y lo que él narra es eso. Hicieron un conteo por tribus, un conteo por personas. Y dice que en el verso 45, entonces, escúcheme con atención, por favor. Los conteos en Israel y en el Medio Oriente se hacen diferente a como nosotros contaríamos las personas aquí. Ellos allá cuentan solo los hombres y los hombres mayores de edad. A partir de ahí hacen las cuentas, porque ellos nomás contaban los hombres, porque recuerden que en esa época eran pueblos de guerra. Entonces ellos contaban era para saber con quiénes se contaban para salir a pelear. Y si usted recuerda la historia, usted nunca va a encontrar en la Biblia que el Señor sacó a las mujeres a la batalla. Por ahí hay una excepción que salió una a acompañarlos, que era Débora. Pero por lo demás no dice que iban 500,000 mujeres y 500,000 hombres a la batalla. No, siempre a las mujeres estaban en la casa con los niños y los hombres son los que tenían que salir ¿a qué? A pelear. Entonces dice acá en el verso 45, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de su padre, de 20 años arriba, todos los que podían salir ¿a dónde? O sea que ¿qué tipo de personas contaron? ¿Y qué tipo de personas? ¿Qué sexo? Hombres. Varones. ¿Y cuántos habían? Verso 46. Fueron todos los contados mayores de 20 años, varones, 603,550, solo hombres. Y no sé si usted ha notado una particularidad en el pueblo del Señor, que casi siempre los hombres son los más poquitos. Sí. Por lo menos multiplique esta cantidad por lo menos por 4, para más o menos identificar cuántas personas eran las que iban caminando por el desierto. Entre 2 y 3 millones de personas. Manizales, ¿cuántos habitantes tiene? Digamos que cerca de al último censo que vi hace poquito decía que como 375,000, el censo oficial que aparece. Digamos que tiene 400,000. ¿Sí o no? O sea, que los que iban caminando por el desierto era cerca de 7 veces. Y usted ha visto cuando el estadio se llena como se ven ríos de gente por ahí. Y el estadio apenas tiene como 35,000 personas. O sea que eran como 40 veces. Bueno, 40,000.
¿cuántos serían en 2 millones? ¿O 3 millones? O sea, ¿cuánto era la gente? Eso era un río impresionante de gente. ¿Usted se imagina cuánto es el quejido de 3 millones? Si a veces el quejido de uno solo en una casa desespera toda la casa. Ahora usted se imagina 3 millones poniendo pereque, alegando y chillando en medio del desierto. Yo creo que eso era una situación sumamente desesperante, ¿cierto? Le voy a hacer solo una cuentica. El Señor le dio a cada uno para que comiera cada día, dice que la medida de un gomer. Cuando usted busca en alguna Biblia conversiones de medidas, un gomer equivalía a 3.7 litros por persona. Yo hice esta mañana la cuenta ahí en la calculadora. Si fuera solo para alimentar estos 600,000 hombres, dándole un gomer, porque el Señor dice que a cada uno se le dio un gomer, ¿sí? Se necesitarían aproximadamente 7.400.000 litros solo para estos 600,000 hombres. Que si uno los convierte a toneladas son 7.400 toneladas. Y hay una cosa que es como conocida para nosotros. Usted ha visto que hay unos camiones que llaman tractomulas, que son largos. Y ellos tienen unos contenedores metálicos, ¿sí? Un contenedor de esos carga 30 toneladas aproximadamente. Solo para alimentar a estos 600,000 el Señor tenía que mandar 74 contenedores de estos al día, solo para estos 600,000 hombres. Hice la cuenta con lo otro. Si fueran solo 2 millones de personas, hizo que nos vimos bajitos, se necesitarían más o menos 247 contenedores de tractomula para alimentarlos cada día. Cada día. Cada día. ¿Sí? Le pregunto, cuando llovía maná, ¿eso era una bobada? ¿Sí o no? Eso era un milagro que desbordaba la capacidad la capacidad humana. ¿Qué quería hacer Dios con el maná? Darse a conocer, que lo conocieran, que supieran quién es Él. Nehemías 9:19, vaya conmigo allí. Ya se está empezando a maravillar su corazón con todo esto. ¿Usted se imagina si uno fuera a comprar 247 contenedores de 30 toneladas cada uno, cuánto vale? Nehemías, bueno, hasta ahí va un asombro. ¿Y eso es lo que pasaba en cuántos días? En un día. Mire lo que dice Nehemías capítulo número 9, verso 19. Ahí viene narrando todas las veces que Israel se rebelaba contra Dios. Pero mire la respuesta de Dios. Dice, tú, y ese tú es el Señor, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de. Verso 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Verso 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. ¿Cuántos años les dio maná? El Señor todos los días les mandaba 247 contenedores los 365 días del año, porque el viernes les mandaba el doble. O sea, el viernes no mandaba 247, sino 500 contenedores para que les tuvieran la provisión para el sábado, que era el día de reposo. Y así lo sostuvo por 40 años, donde cada mañana amanecía la provisión de ¿quién? Del Señor. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted pasó por una panadería y olía rico,
Olía a pan rico. Y usted entró y dijo, bueno, deme 2.000 o 5.000 de pan. Y se los llevó. Pero usted, ¿qué lleva en mente? El olor del pan que olió en la panadería. Cogió su buceta y se fue, llegó a la casa. Y llegó a la casa, preparó su chocolate y cuando sirvió el pan le salió un pan tieso, viejo y que no se parece en nada al olor que usted percibió. Allá en esa, no se parece en nada, ¿sí o no? Escuche esto. Todos los días el maná era fresco. Todos los días el maná era fresco. No, es más, el Señor tuvo tanto cuidado que lo que sobraba no se podía usar al día siguiente. ¿Y por qué no se podía usar al día siguiente? Porque el Señor no quería el Señor no dispuso el maná para que lo guardaran o lo acumularan. Él lo puso para que se lo comieran. ¿Sí o no? Para que se lo comieran. ¿Cuánto quería el Señor que guardara? Nada. Porque al día siguiente Él volvía a tener maná fresco para darles a cada uno. ¿Y cómo está haciendo el Señor ahí? Mire lo que empezamos a ver. Jamás hubo una mañana en la que hubiese escaseado el maná. No hubo en 40 años una mañana donde todos recogieron y hubiera para 10 o 20 o 50 o 100.000 que estuvieran ahí diciendo, no nos tocó. O sea, no alcanzó para nosotros. No. Por ahí alguno con ganas de repetir, como cuando hace algo bien rico en una casa. Si le veía que hacer algo bien rico, le sirvieron bien poquito y usted quedó con ganas de más y no hay forma de repetir. No. El día que quedó feo le dicen, ¿qué más? Y uno, lleno. Pero no todas las veces que uno dice que está lleno es porque quedó feo, solo es un ejemplo. Que no ahora dicen, ay, cada que el pastor dice que está lleno es porque está feo. No se vayan por ahí. No hubo jamás una sola mañana en que hubiese escaseado el maná. El maná. ¿Qué conocieron con esto? ¿Qué estaban conociendo con esa provisión del maná ellos? La inmutabilidad de Dios. Mire que aún cuando ellos hicieron el becerro de oro, ¿qué provocaron con el becerro de oro? El enojo de Dios. Y aún al otro día por la mañana se levantaron y había maná. O sea, no hubo nada que el pueblo hiciera que el Señor hubiese cambiado su decisión de darles maná. Nada. Todos los días, y hubo muchos momentos, es más, hubo momentos de enojo del Señor, que hay momentos donde narra la palabra que hubo gente que bajó viva al infierno. Se abrió la tierra y se los tragó y bajaron vivos al Seol. Dice en el libro de Éxodo. Y aún así, a la mañana siguiente se levantaron y ahí estaba el maná. ¿Qué estaban conociendo? Mire, el maná, ¿para que Dios lo dispuso? Para que ellos lo conocieran. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué hacía cambiar a Dios? Nada hacía que el amor de Dios cambiara. Nada hacía que el amor de Dios cambiara. Algo sorprendente, ¿cierto? ¿Cuántas personas, cuántos ancianos pudieran estar contándole a su familia o pudieran hablar con nosotros si hubiéramos tenido la oportunidad? Y ese anciano pudiera decir, vea, ese primer día que salió el maná, algo increíble. O sea, levantar y ver lleno todo eso del alimento provisto del Señor. Y ese anciano con gozo en su corazón diciendo, y eso no es nada. Yo empecé viviendo en el norte. Yo empecé haciendo mi carpa con las tribus del norte. Y de pronto me aburrí de estar en el norte y me fui para el sur. Y en la mañana cuando me levantaba en el sur, allá estaba el maná. Y al otro año me cambié para el oriente, y en el oriente abría mi carpa y ahí estaba el maná. No había lugar para donde yo me moviera
que el Señor dejara de darme el maná. Dios no lo puso en un lugar exclusivo, es más, me lo ponía siempre a la puerta de donde ponía la tienda. Lo abría y ahí estaba el maná. Ya han pasado 40 años y el Señor nos ha recorrido por todo el desierto y en todos los lugares donde nos hemos estacionado, abrimos por la mañana la tienda. Y ahí está el maná. Ahí está el maná. La inmutabilidad ¿de quién? La inmutabilidad del Señor. Éxodo 16, 18. Y fíjense cómo nosotros podemos volver simplemente que eso era comida. Y era Dios dándose ¿a quién? A conocer. Éxodo en el capítulo número 16, versículo número 18. Mire, vamos a mirar. Ese no lo lea todavía, no lo lea todavía, es Éxodo 16, 18, ya lo miramos. O bueno, sí, de una vez. Aquí vamos a conocer otro aspecto. Te pregunto, ¿es Dios justo? ¿De verdad consideras que Dios es justo? Porque el considerar que Dios es justo eliminaría todas las quejas de mi corazón. ¿Sí o no? Si considero que es justo. Porque cuando yo considero que Dios le dio más al otro que a mí, entonces yo estoy diciendo, papá, usted tiene favoritos, usted no me mide con la misma vara que mide aquel. Y entonces imagine, decirle a la justicia misma injusto, dígame si no es una afrenta. Si no es una afrenta. Y en el maná, el Señor quería que ellos lo conocieran como el Dios justo. Justo, mire lo que dice el verso 18. Miren como dice de hermoso. Lea desde el verso 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, y otros ¿qué? Usted sabe que en todas partes no falta la galluda. ¿Sí o no? El lagalludo, que cuando está sirviendo almuerzo hace 2 veces la fila. ¿Sí o no? El que llega y tiene un bebé de 1 mes y pide la carne para el bebé. ¿No pasa eso? ¿Sí o no? Venga ahí. Y la carne del bebé. Ahí estaban en el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Pillados. Hubo unos que recogieron mucho cuando vieron el maná. Se les despertó la ambición ¿de quién? Y había otros más prudentes. Entonces dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a la medida a lo que iba a qué. ¿Sí o no? Al que llegó con una puñadita así, tenían el tarro de medir, lo echó ahí, quedó lleno. Y el que trajo un montón, lo echó ahí y quedó lleno. La justicia de Dios a todos los niveló. Al que trajo mucho, le redujo mucho. Al que trajo poquito, se lo amplió. Para igualar la medida para quién. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se dan cuenta que ese maná no era una simple aparición de semillas? Ahí. Era Dios dándose a conocer para decirle al pueblo, mire, yo nada me parezco a los dioses de Egipto. Para que vayas aprendiendo que a mí no me puedes tratar como trataste a los dioses de Egipto. Yo soy el Dios todopoderoso, le dijo el Señor a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y ese perfecto no era sin errores. Ese perfecto era conociendo quién es Dios, para que lo aprendas a amar, para que aprendas a conocer y a entender quién es Él. También en esto vamos a conocer la sabiduría de Dios. Hoy en día, el mayor problema que encuentran muchas personas cuando van al médico es que el médico les receta una dieta. Entonces le dice, usted tiene que comer frutica al desayuno, usted tiene que comer esto,
usted tiene que comer lo otro, échele pescadito, coma pollo, ¿sí o no? Y uno ahí sentado y dice, y en mi casa no hay sino lentejas, frijoles, yuca, plátanos, y ni modo de comprar nada más, ¿sí o no? Entonces uno se va pensando en el camino, Señor, ponle a este plátano los nutrientes de la papaya, Señor. Padre, que estas lentejas, Señor, sepan a piña, Dios. ¿Sí o no? Porque uno se pone a hacer cuentas y dice, no es posible que esas recetas de los médicos son muy lindas ahí, pero vaya, cómprelas. ¿Sí o no? Vaya a ese mercado así. Entonces uno dice, no. Y uno empieza a mirar la sabiduría del Señor, de cómo Dios hizo un alimento que en el desierto suplía todas las necesidades nutricionales que ellos tenían. Ellos no pueden decir de que le hizo falta el cereal, ellos no pueden decir que los aliños, ¿sí o no? Es más, no hay una sola parte donde el pueblo pueda dice, no, yo me comí ese maná y muchado por la tarde, no, que eso inflado, ¿no? De haberme comido el maná. ¿Sí o no? ¿A quién le cayó mal el maná? ¿A quién le dio gastritis por el maná? ¿A quién se le inflamó el colon por el maná? ¿Sí o no? ¡Qué sabiduría con la que Dios hizo! Ese alimento expresaba, uy, qué sabiduría tan extraordinaria la del Señor, que con esto suple todo lo que yo necesito. Amén. Todo lo que yo necesito. Allá en lo que leímos ahora en Nehemías, el Señor dice, mire, una de las cosas que le pasa al ser humano, digamos a nosotros que vivimos acá en la altura, cuando uno va a la tierra caliente, uno empieza a mirar que hay que ponerse rapidito chanclas porque le empiezan a hinchar los pies. ¿Sí o no? Y el Señor mira a Israel y le dice, jamás se hinchó su pie. ¿Sí o no? ¿Sabe qué podía decir ese viejito que decía, yo moví la tapa para allí y ahí estaba el maná? Y dice, y todos los días Dios me dio las fuerzas para levantarme a recogerlo. La fidelidad de Dios. Todos los días, o sea, no dejó que me enfermara, o sea, yo no una mañana que dijera, no me puedo levantar, no puedo bajar el pie de la cama porque el Señor no dejó que mis pies se enfermaran para salir a recoger la provisión que Él me dio. ¿Se da cuenta cómo el maná no era simple granos? Era el Señor revelándose para dar a conocer ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo Israel cuando empezó a quejarse el Señor? Recordábamos las ollas de carne cuando comíamos hasta saciarnos. Vaya conmigo a Salmo, por favor, 78. Libro de Salmos, capítulo número 78, versículo número 25. Aquí nuevamente habla del maná. Y nos vamos a dar cuenta que conoció Israel en el desierto. La generosidad de Dios. Mire todo lo que representaba el maná. Ya hemos visto la inmutabilidad de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. Y ahora este salmo nos va a dejar ver la generosidad de Dios. Porque refiriéndose al mismo maná, dice el verso 25, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. La generosidad de Dios. ¿Se estaba dando a conocer el Señor con ese maná? ¿Qué le estaba diciendo? Yo quiero una relación íntima, yo quiero es que me conozcan, ¿sí? Le pregunto yo, con este versículo, ¿les dio el Señor a Israel pan de mendigos? ¿Sí o no? Cuando alguien que mendiga le pide a usted que va a mirar en la cocina, ¿sí o no? Lo que usted no se va a comer porque pensaba botarlo, eso es lo que usted ofrece. Porque usted toca un mendigo en su casa y usted dice, ya va a mirar qué hay. Usted pasa y ahí está la carne fritando. Usted no, carne no. Ah, no. Yo no.
¿Sí o no? El huevo que quedó del desayuno que nadie se lo va a comer, sí. ¿Cierto o no es cierto? Cada vez que nosotros pensamos en darle a otro, usted no piensa en darle lo mejor, especialmente cuando es un mendigo. Usted no piensa en darle lo mejor. Habrán algunos casos excepcionales, no es la regla general. Pero normalmente lo que uno piensa es lo que sobra, lo que usted no se va a comer, lo que usted ya no considera. Te pregunto, cuando Dios les dio maná, ¿le estaba dando comida de mendigos? Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida. ¿Hasta qué? Hasta saciarles. Vuelva ahí por favor a Nehemías, que leímos ahora. Nehemías, capítulo número 9. Verso 21. Les sustentaste, mire la misericordia de Dios manifestada sobre ellos. Les sustentaste 40 años. Y lea después de eso. ¿Qué dice ahí? De ninguna cosa tuvieron sus vestidos, ni se hincharon. ¿Qué? ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué les faltó? ¿Sí o no? Y les faltó nada donde no podían hacer nada. Porque recuerden, en el desierto no podían sembrar, no producen nada. En el desierto no se pueden edificar casas, porque no se puede. La montaña de arena que hay aquí hoy, mañana amanece encima de su casa y ahí quedó. Todo en el desierto es inestable. ¿Sí, no? Inestable. ¿Qué les faltó? ¿A cuántos centros comerciales pudieron ir? ¿Cuántas rochelas había en el desierto? ¿Cierto? Porque hay gente que uno habla y dice, no, yo cristiano y nunca he ido a la rochela. ¿Y qué? Si tiene a Dios ya tiene todo. ¿Qué les faltó a ellos? Si Dios un día le da la oportunidad de ir, vayan. Pero ¿y si jamás puede ir? Igual hay... ¿Cuántos de los que estuvieron en el desierto y murieron en el desierto jamás fueron a una piscina? ¿Y qué les faltó? Nada. Absolutamente ¿qué? Vuelva y léalo conmigo. Verso 21. ¿Los sustentaste cuánto? 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no qué, ni se hincharon sus pies. La forma en como Dios les proveía el alimento era con un amor excepcional. Porque ¿qué hay en el desierto? Va conmigo a números mientras que lo piensa ahí. 11:9. ¿Qué hay en el desierto? Si a veces hay alguna cosa que a uno se le cae al piso y no se la come porque cayó al piso. Pero vamos a ver cómo le servía al Señor el maná, como Dios puso ahí. Dice el verso 9. Mire, estaba el polvo del desierto. ¿Y sabe qué hacía Dios? En la madrugada les ponía una capa de rocío. Y encima del rocío ponía el maná. De manera que el maná no se ensuciaba con el polvo. Léalo ahí en el verso 9. ¿Qué dice? Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre el rocío. ¿Qué fuerza tiene el rocío? Pero el Señor lo hizo como un colchón, de manera que usted no cogía ahí un poco de semillas empolvadas y llenas de tierra. Era limpiecito, todo fresquito.
Créeme, si eso es una manifestación hermosa del amor del Señor. Y solamente hasta ahora estamos hablando del maná, de las muchas cosas que Dios les dio en el desierto. Era el deseo de Dios que lo conocieran. Era el deseo de Dios que ellos supieran quién es Él para poder cambiar toda su vida, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Otro aspecto hermoso del maná: nunca hubo por parte de Dios la pretensión de que le pagaran por él. Nunca les llegó la cuenta del mercado. Nunca les llegó cuenta de cobro por todo lo que Dios les había provisto. ¿Qué era? Pan fresco todos los días era fresco. Es más, la palabra describe en algunos versículos que su sabor era como de hojuelas con miel. Como de hojuelas con miel. En otra parte dice que era como el sabor del aceite fresco. O sea que realmente era dulce. ¿Al qué? Era dulce. Era algo para degustar. ¿Y cuánto se podía dejar? Nada. Era para que se lo comieran. Absolutamente ¿qué? Absolutamente todo. El Señor les dio un alimento que era totalmente desconocido. ¿Para qué? Para ellos. Pan del cielo les dio el Señor ¿a qué? A comer. Y todo eso para que ellos aprendieran a que el hombre no solamente vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿De dónde provino el maná? Del cielo. Normalmente el pan que nosotros comemos viene de la tierra. La tierra produce trigo, el trigo lo procesa, después tiene otro proceso hasta que podemos ir a la panadería a comprar el pan. ¿De dónde proviene ese pan? ¿De dónde proviene ese alimento natural? De la tierra. ¿Pero de dónde proviene el alimento de Dios? Del cielo. Porque este maná que el Señor les estaba mostrando de una manera tan extraordinaria era Jesús. Amén. Jesucristo. El maná de Dios, ¿para quién? Para nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo dispuesto el maná para los israelitas? 40 años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha estado dispuesto el maná para nosotros? Es más, lo primero que Dios dispuso antes de hacer al hombre fue al maná. Porque el Señor dice que antes de que Dios hiciera al hombre, ya Jesucristo había sido provisto para nuestra redención y todavía el hombre no había sido hecho. ¿Cuándo proveyó el maná a Dios? Desde antes. ¿Y ha estado qué? El que no comía maná era porque no quería. Porque todos los días estaba aquí. Estaba dispuesto. ¿De dónde venía? Del cielo. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo número 8. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo número 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Qué hermoso, qué hermoso, que cuando Dios nos priva de algo, es para que salga lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios nos privó de la comida, se evidenció que lo que había en ellos por Dios no era amor.
y que la alabanza de hacía 45 días atrás, ¿sí? Solo bulla, solo emoción. Que toda la fiesta que hicieron cuando salieron al otro lado del río, del mar, ¿sí? ¿Sí? Era más una celebración creyendo que la victoria era de ellos. De hecho, era más que una celebración para Dios, una celebración que ellos se hacían a sí mismos. Yo te pregunto, ¿qué es la alabanza para ti? ¿Cierto? Porque a veces lo que nosotros decimos, ay, como me sentí de bien en la alabanza. Y la pregunta es, ¿sí o no? ¿Sentiste que derramaste tu corazón, que es diferente? ¿Sí o no? Porque es muy diferente cuando uno dice, mientras estaban cantando, yo sentí que mi corazón se derretía a los pies del Señor. Ah, eso es adoración. Por lo demás, usted vino a que la alabanza lo satisfaga. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasa cuando viene con ese concepto? Tranquilo, que ahora llega el almuerzo y empieza a renegar. Porque como el que satisface es el Señor, no la música. Amén. Entonces te sientes contento mientras suena la música. Apenas deja de sonar, vuelve y brota lo que hay en el corazón. Vuelve y brota. Te pregunto, ¿son necesarias las pruebas y los desiertos en nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque solo sabemos que hay en nuestro corazón cuando Dios nos priva de eso. Por eso a veces Dios nos priva de la abundancia del dinero y nos pone cada día a recoger el maná, la porción del día, para saber dónde está la alegría de nuestro corazón. ¿Te imaginas cómo se hubiera vuelto eso en el desierto, donde el Señor le hubiera dado la oportunidad de que cada uno acumulara lo que quisiera? ¿Cómo se había vuelto el negocio del maná? El que veía a otro con una necesidad, eche el maná para acá, lo compro. Empezaba a negociar con quién. Y lo que iba a ser una bendición se iba a volver una carga, porque usted se imagina cómo sería el trasteo de todo ese poco de comida de un lado para otro. Cuando el Señor le estaba evitando era una carga. El Señor no quería hacer del maná una carga para ellos, que todos los días dijeran, ay, estamos cansados de cargar este maná. No, el Señor lo que quería era que disfrutaran del maná. Porque el Señor no espera que Cristo para nosotros sea una carga, sino un disfrute. No es una carga, ay, no, es que me toca orar. No, no ore, mejor no ore. Si usted va a orar de mala gana, le da lo mismo orar de mala gana que no orar, sirve para lo mismo. Sirve para lo mismo, mejor no ore. Ay, que yo tengo mucho sueño, pues váyase a dormir. Váyase a dormir. Porque Dios no está esperando que el maná para mí sea una carga, sino un disfrute. Por eso su sabor era dulce, era para degustarlo. Y por allá hay un salmo donde dice que dulces, más dulces que la miel. ¿Sí o no? Y está hablando de las palabras del Señor. Y cuando nosotros empezamos a mirar la palabra de Dios, tenemos que mirarles a Cristo. Porque Cristo es la palabra. O sea que el Señor le está diciendo que cuando la palabra es dulce para mí, ¿a quién estoy degustando? A Cristo en mi corazón. Pero una mañana, apenas pasó un año de estar recibiendo maná, y una mañana se levantaron muchos, se recostaron a la tienda y dijeron, qué asco este maná. Estamos hasta aquí de comer maná. Queremos carne. O sea, no queremos lo que alimenta el espíritu, queremos lo que alimenta la carne. Queremos carne. Y el Señor dijo, bueno, les voy a dar la oportunidad de que experimenten lo que es alimentar el espíritu y lo que es alimentar la carne. ¿Qué enfermedad les produjo el maná? No les produjo alta tensión, no les produjo dolores en los huesos, no les dejó descalcificación, no les taponó las arterias, bueno, nada. Y el Señor un solo día les dio carne. Y dice que
que ese día se mostró toda la ambición que tenían, por lo cual el Señor les dejó ver ahí, porque no les dejaba acumular maná. Porque dice que el Señor les dio carne y dice que cada uno empezó a hacer sus montones. Y en un comentario bíblico dice que había gente que llegó a acumular hasta 500 kilos de codornices ahí. Este es mi montón. Y empezaron a comer desbordadamente hasta que dice que hasta que le salían por las narices. ¿Cierto? Hay gente que dice que decir narices no está bien. ¿Sí? La Biblia dice narices. Le mostré hace día a mi esposo, mi amor, ¿se dice nariz o narices? Que nariz, que porque uno tiene solo una buena, entonces mire, corrija al Señor, porque aquí en estos versículos dice narices. Ahí dice narices, le salió hasta por las narices. ¿Sí o no? Y dice que ese día hubo una gran mortandad. Miren, cuando despreciaron el alimento de Dios y quisieron alimentar su carne, ¿qué produjo sobre ellos eso? Muerte. Murieron, o sea, la tal felicidad que les dio recoger carne, al rato se les produjo en lloro, porque cuántas esposas tuvieron que ver a sus esposos ahí muertos, y después de estar alegres, celebrando que había llegado carne, ahora están llorando porque quedó sin marido, o se quedó sin hijos, o se quedó sin papá, o se quedó sin mamá, porque hubo una gran mortandad. Y el Señor le estaba diciendo, elijan, no están muy cansados del maná. Si desprecias al Señor y te alimentas con algo diferente a Cristo, lo único que vas a cosechar es ¿qué? Es muerte. ¿No hemos cosechado eso? ¿No llegamos así? Llenos de muerte por haber despreciado al Señor en nuestro corazón y en nuestro caminar. Jeremías 15, 16. Vamos a terminar. Jeremías, capítulo número 15. Versículo número 16. Mire lo hermoso. Mire lo hermoso de comer maná. Cristo es el maná, la palabra ¿qué? Fueron halladas tus palabras. Y yo las... ¿Qué tienen que hacer con el maná? ¿Sí o no? Entonces fíjese, no está mal que escuches sermones, no estás mal que mires cosas, pero es que muchas veces el sermón no te deja oír lo que Dios quiere hablar. ¿Sí o no? Porque cada uno el Señor le daba maná y se tenía que comer el maná. ¿Sí o no? Aquí está el maná para nosotros comer. Amén. ¿Sí o no? El asunto es que muchos ni tienen, porque tienen zapatos Adidas, pero no tienen con qué comprarse una Biblia. Si le dicen, uy, esos tenis tan bonitos, ¿cuánto le valieron? 400,000. ¿Cuánto vale una Biblia? 30,000. No, qué carestía. No hay ladrones los que hacen Biblias. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿qué quieres comer? ¿Carne o maná? Maná. Carne humana. Esos zapatos se te van a desgastar. Y tal vez los 400,000 pesos en un año se habrán desvanecido. Pero esta palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Tienes tu porción de maná? Amén. ¿O tienen que sacarle del Gomer al otro? Préstame la Biblia para leer. ¿Sí o no? Y muchos tacaños dicen, no, pero es que yo más bien la descargo en el celular. Yo les aconsejo. Si usted encuentra esta Biblia, la encuentra llena de resaltador, de rayitas, de marcas. Porque es que esta palabra tiene que grabarse en el corazón. No es simplemente para leerla, es para uno estar recordando tantas cosas. Es que no nos podemos olvidar de las cosas que Dios nos va hablando. No son para echarlas en el olvido, son para tenerlas ahí presentes a diario. Y hay cosas que Dios les ha hablado o le ha hablado y uno las va dejando, pero cuando vuelve y abre una porción y recordó por qué la subrayó así, recuerda que tal vez Dios le habló algo que uno va dejando y vuelve a retomarlo.
vuelve a ir tomando aquello que el Señor, que tal vez hemos dejado en el Señor. ¿Qué dijo Jeremías? Fueron hallados tus palabras y yo las... Y tu palabra, mire, escuche. Si tu pensamiento es quejarte a leer la Biblia, qué pereza. Es que yo abro la Biblia y una vez me da sueño. Clamemos. Eso es por la muerte espiritual. Lo único que hace es que ese sea tu comportamiento frente a Dios. Hay que clamar por vida. Porque ¿qué dijo aquí el profeta? Que la palabra de Dios para él fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor de los ejércitos. Juan, capítulo número 5, verso 39. Ya casi vamos a terminar. Steven, si me acompaña, por favor. Juan, capítulo número 5, verso 39. ¿Quién es el maná? Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Cristo. No hay otro tema. No hay otro tema. Y por último terminemos. Dos citas más. Juan 6:32. Allá del Arquico. Juan 6:32. ¿Quién proveyó el maná del desierto? Moisés. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo. No fue idea de Moisés, no fue iniciativa de Moisés, no fue una respuesta a una oración de Moisés. No os dio Moisés el pan del cielo. ¿Quién lo dio? El Padre. Y ahora dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué? ¿Para qué fue dado el maná? Les expliqué al principio. ¿Para dar a conocer a quién? A Dios. ¿Quién dio el maná? Para dar a conocer al que lo dio. ¿Quién dio el maná? El Padre. ¿Sí o no? ¿Y el maná era quién? Jesús. ¿Y el maná fue dado para dar a conocer a quién? ¿Para qué vino Jesús? Para dar a conocer al Padre. Y ahora sí la última cita, Mateo 11. Mateo capítulo número 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino Él, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué iba a dar a conocer el maná? Al que lo dio. ¿Quién dio el maná? Dios el Padre. ¿Quién es el maná? Jesús. Y Jesús dijo: yo conozco al Padre, y nadie más lo puede conocer excepto aquel a quien yo se lo quiera revelar. El verdadero maná nos quiere revelar al Padre, al Padre eterno, y a un pueblo rebelde en el desierto. Lo único que hace es amarlo y amarlo. Cada mañana
cuando salían allá afuera y veían el rocío, el milagro del rocío, como un colchón, y encima la semilla del maná. Cada vez que alguien veía eso, ese maná le estaba diciendo a ese pueblo: te amo, te amo. Y este maná lo he dado porque te amo. Y ahora el maná está en una cruz, sus manos extendidas, su rostro desfigurado. Y ese maná está rogando por ese pueblo que tantas veces ha dicho: asqueroso hasta comer. Y desde esa cruz Jesús le está diciendo al Padre: perdónalos, no saben lo que hacen. Porque como el maná encima del rocío era un mensaje de Dios diciéndole al pueblo: te amo. Desde aquella cruz, el maná vivo estaba expresando a cada uno de nosotros ese te amo de Dios, para decirnos: no es lo que aprendiste en Egipto, es lo que yo te quiero enseñar. Amén. No es con lo que viniste, es con lo que yo quiero plantar en tu corazón. Amén. La carne para nada alimenta, el espíritu es el que da vida. Y leímos en Nehemías que Dios en el desierto les había dado de su espíritu y les había dado maná. Y es lo mismo que hizo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy, el maná se va de regreso, pero no los he dejado solos, les he enviado al Consolador. Él les mostrará todo lo que yo les he hablado. Él les enseñará a glorificarme, porque todo en Él me glorifica a mí. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y adoramos al Señor por un momento en esta mañana, de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas, diciéndole a Él: ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Nada igual a su amor y su poder. Cierra tus ojos, levanta tus manos en esta